Centenares de marinos han pisado la cubierta de los navíos españoles a lo largo de la historia. Sin embargo, pocos han estado a la altura de Cosme Damián Churruca y Elorza, un brigadier vasco que, además de ser un reconocido científico y militar, con 30 años de servicio en la Armada, murió como un héroe en Trafalgar combatiendo contra 6 navíos ingleses a la vez. Y es que aunque la batalla de Trafalgar supuso una de las mayores derrotas que se recuerdan de la Armada Española, también grabó a fuego varios nombres propios en la historia militar de nuestro país. Como suele pasar en España, algunos como el de Churruca se han ido desdibujando y olvidando a lo largo de los años. En el vídeo de hoy vamos a recordar y honrar la figura de este gran español guipuzcoano de nacimiento que tiene en su haber hazañas como seguir en su puesto cuando una bala de cañón le arrancó la pierna o pedir un barril de harina en el que meter el muñón para evitar desangrarse y continuar combatiendo. Para hallar el origen de este marino es necesario trasladarnos al municipio guipuzcoano de Motrico, donde vino al mundo el 27 de septiembre de 1761. De familia reconocida, pues su padre era el alcalde de Motrico, Churruca sintió desde pequeño una fuerte atracción por el mar. Sin embargo, parece que inicialmente recibió la llamada de la fe, pues llegó a iniciar con pocos años estudios eclesiásticos con la firme intención de llegar a ser sacerdote. Cursó los estudios en el seminario de Burgos, aunque eso era lo habitual de muchos jóvenes de la época, pues no había demasiadas posibilidades. Pero al final dejó el camino del sacerdocio cuando un amigo le contó las aventuras que podía encontrar en la mar. Tras dejar los estudios, a los 15 años de edad, el joven Churruca se enrola en la compañía de guardias marinas del Ferrol para consolidar su formación naval. Allí destacó entre el resto de sus compañeros hasta que se graduó en 1778. Una vez licenciado, recibió un ascenso como premio a su precocidad, y ese mismo año comenzaría su carrera marítima a bordo del navío San Vicente. Tras navegar algún tiempo como aprendiz en diferentes barcos, Churruca llevó a cabo su primera acción naval en 1781, año que se enfrentaría por primera vez a los ingleses. Aprovechando la derrota de Inglaterra en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, España llevó a cabo algunas acciones de asedio para intentar recuperar Gibraltar a finales del año 1781. Recordemos que los británicos controlaban el Peñón por conquista desde 1704 y en este asedio, el de 1781, Churruca participó. El ataque español fue infructuoso ante la potencia de fuego de las baterías inglesas ubicadas en la roca. Aquí cuentan las crónicas que Churruca arriesgó incluso su propia vida para salvar a multitud de heridos. Varios años después, en 1788, el español inició una expedición científica con los paquebotes Santa Casilda y Santa Eulalia. Concretamente, se embarcó en el segundo viaje que partía hacia el extremo meridional de Sudamérica para investigar el estrecho de Magallanes. De este modo, hizo valer sus conocimientos en geografía, cartografía náutica y astronomía, estos últimos imprescindibles para los marinos de la época. Estudió el estrecho de Magallanes en 1788 bajo las órdenes del capitán de navío Antonio de Córdoba y con su amigo Ciriaco Ceballos. Churruca fue el encargado de la cartografía del estrecho y de las observaciones astronómicas en esa zona austral. Desgraciadamente, una cruel dolencia atacó al guipuzcoano tras sus primeras misiones. Sufrió de escorbuto, enfermedad muy frecuente entre los marinos, y le propinó secuelas durante toda su vida. Pero nada podía detener a este marino español y a sus ansias de aventuras. Por ello, en 1792 se embarcó como capitán en una expedición dirigida por José de Mazarredo, y el objetivo de esta misión era llevar a cabo una serie de estudios hidrográficos para la reforma del atlas marino de la América septentrional, los cuales fueron ampliamente utilizados en Europa. De hecho, tal fue su reconocimiento que recibió el título de capitán de navío a su vuelta en 1794, más de 2 años después de su partida. Tras haber recorrido medio mundo, el marino vasco decidió retomar la vida militar. Así, en 1799 partió a bordo del navío de línea Conquistador hacia la ciudad francesa de Brest, por órdenes del primer cónsul Napoleón. Y es que, en aquellos años, España era una gran aliada de Francia, cuya obsesión era acabar con la potencia y el dominio de Gran Bretaña en el mar. Para ello, Napoleón se valdría de la potencia naval española, en aquellos años de las más destacadas a nivel internacional, y es que hay que destacar que España era una nación títere de Francia, que anhelaba sumar al suyo el poder naval de España y sus navíos de guerra.
Enviar una flota a esta población del norte de Francia era clave para Napoleón, pues pretendía rodear Inglaterra para, llegado el momento, darle el golpe definitivo con un ataque a gran escala. Esto provocó que varios capitanes españoles, entre ellos Churruca, se mantuvieran en Brest hasta el año 1802. A pesar de todo, su trabajo no fue en balde, pues tal era el agradecimiento del pequeño corso que regaló al marino un sable y 2 pistolas de presentación, todo un honor para la época. Ya en España, el español se volvería a hacer famoso al escribir un tratado de puntería para la artillería de marina. Después de publicar este superventas de la época, Churruca solicitó el mando del navío de línea San Juan Nepomuceno, a bordo del que viviría sus últimas horas de la forma más heroica que se pueda imaginar. El verdadero reto de Churruca llegó cuando fue llamado a combatir en la contienda naval que cambiaría la historia de España, la Batalla de Trafalgar. Esta se produjo cuando la Armada británica cercó a la flota formada por buques españoles y franceses cerca del Cabo de Trafalgar, en Cádiz. Definitivamente había llegado la hora de saber quién daría un paso adelante en la larga guerra entre el pequeño corso y la pérfida Albión. En la guerra entre Inglaterra y la alianza hispano-francesa era muy importante el control del estrecho de Gibraltar. Napoleón había decretado el cierre de todos los puertos del continente europeo a los navíos ingleses que tenían en Gibraltar su gran base para sus naves en el Mediterráneo. La batalla de Trafalgar fue, por así decirlo, la batalla por el control del estrecho y, por tanto, del Mediterráneo. Aquel 21 de octubre de 1805, frente a las costas gaditanas, se sucedería una de las batallas navales más grandes de la historia. La victoria se planteaba dificultosa para los españoles y franceses, a pesar de superar ligeramente en número a los británicos, 33 navíos frente a 27 ingleses. Pues eran conocedores de lo bien pertrechada que estaba la flota británica y sabían quién estaba al mando, el archiconocido Nelson, un estratega que había ofrecido a su país decenas de victorias. La flota combinada la mandaba el almirante francés Villeneuve y su segundo, el contraalmirante Dumanoir. A bordo del San Juan Nepomuceno, Churruca se preparó para la batalla sabiendo de antemano la ardua tarea que le esperaba. Tal era su determinación que, un día antes de entrar en combate, envió una carta a su hermano en la que se despedía diciendo: «Si llegas a saber que mi navío ha sido hecho prisionero, di que he muerto». No había duda, para el marino era la victoria o la defunción. Ya en la batalla, Villeneuve ordenó a su flota formar una extensa hilera para cañonear a los navíos enemigos. La armada combinada formó una línea demasiado alargada que viró sin sentido. La armada inglesa se lanzó en punta de flecha al centro de la formación para romper la línea y fraccionar en dos la escuadra hispano-francesa, ganando así una enorme superioridad. Desde el comienzo, la contienda había dado un vuelco a favor inglés debido a la precaria estrategia del almirante francés. Y es que muchos de los barcos aliados se enfrentaron en clara inferioridad numérica a los británicos, mientras algunos de sus compañeros todavía no habían entrado en combate. De hecho, eso mismo le sucedió al San Juan Nepomuceno de Churruca, al que la ruptura de la línea le obligó a combatir contra nada menos que 6 navíos británicos a los que se puso en serios aprietos gracias a su habilidad. Pero finalmente, el destino fue cruel con el vasco, pues mientras dirigía el combate desde el puesto de mando, una bala de cañón le arrancó la pierna derecha por debajo de la rodilla, según afirma Emilio Alemán de la Escosura, director de la Fundación del Buceo Naval. Sin embargo, ni siquiera una herida tan grave pudo inmovilizar a Churruca, que se mantuvo en su puesto e incluso arengó a sus soldados para seguir combatiendo a pesar de que la derrota era segura. Además, se dice que al perder la pierna y no poder mantenerse en pie, ordenó que trajeran un cubo con harina, o con arena en algunas versiones, y allí metió el muñón para mantener la estabilidad y seguir luchando. Churruca acabó muriendo desangrado, pero se mantuvo estoico hasta el final. De hecho, ordenó clavar la bandera de su barco para que no fuera arriada tras el abordaje inglés. Incluso después de muerto, el marino de Motrico protagonizó una curiosa anécdota. Cuando los 6 capitanes ingleses pidieron al oficial de mayor rango del barco de Churruca que entregara, como era tradicional, la espada del capitán vencido a aquel que le había vencido, en ese momento, y para sorpresa de todos, le entregaron la espada partida en 6, porque Churruca dijo que así se hiciera, ya que de haber atacado de uno en uno no habrían vencido al vasco nunca.
Más allá de la anécdota heroica, España perdió uno de los mejores marinos de la época, probablemente el más preparado y el único que tenía conocimientos geográficos comparables a lo de los mejores marinos ingleses o franceses.